Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Dios les bendiga. Es un placer estar con ustedes para compartir la palabra en esta noche de miércoles 22, culto de familia. Lo haremos a la luz de la palabra en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8 y 9. La Biblia dice de la manera siguiente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerce y sea valiente. No temas ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Señor, te damos gracias por tu palabra. Rogamos que ellas sean de amplísima bendición a nuestras vidas, que estas palabras toquen nuestras vidas de manera profunda y podamos reaccionar de manera positiva a ella en el día de hoy. Hermanos, hermanas, estamos en un tiempo de crisis mundial, de pandemia, más de 180 países afectados por una situación que todavía se ve sin control y evidentemente afecta también a la iglesia, pues nos ha tocado cambiar un poco las formas de trabajo, del accionar del día a día, de la vida cristiana y de la vida eclesiástica, pero además ha provocado algunos cambios a nivel de familia. Estamos haciendo la iglesia en casa, la escuela en casa y a veces hasta el trabajo en casa. Así que hay un montón de desafíos en este tiempo. Y quiero analizar algunos principios bíblicos que nos ayudarían a sobreponernos a estos desafíos y a salir con éxito de ellos, porque depende la actitud que vamos a asumir en esta realidad, tendremos éxito o fracaso en ello. ¿Por qué usar Josué? Pero sabemos nosotros que el pueblo de Israel vivió 400 años en Egipto y se hizo ahí una gran multitud de personas. De hecho, provocó el temor al faraón. En algún momento hubo hasta control de natalidad para evitar que este pueblo se expandiera y luego se convirtiera en una amenaza interna. Luego el maltrato, la esclavitud tuvo su fin, pues llegó el clamor de Israel al corazón del Señor y entonces Dios diseñó un plan para sacarlos de la tierra de Egipto y llevarlo a la tierra que le había prometido a Abraham. Salieron 40 años en el desierto, un montón de desafíos, una nación incipiente, naciente, errante en un desierto con muy pocas posibilidades, pero vieron la mano de Dios obrar cada día en su andar por 40 años. Una generación sustituyó a la otra, pues solo dos hombres de la generación anterior, Josué y Caleb, sobrevivieron hasta la posesión final de la tierra. Y Josué se enfrenta al morir Moisés a un desafío inmenso, situaciones totalmente críticas para él. Primero, hay que cruzar el Jordán, un río con un amplio caudal, que cruzarlo a simple nado es peligroso, era difícil, pero además era una multitud, no era fácil. Había que tener una experiencia milagrosa para cruzarlo con éxito. No registra la Biblia que ellos se preocuparan o preguntaran por la situación que iban a enfrentarse, pero llegaron hasta la orilla del Jordán y necesitaban un cruce, una inminente crisis se estaba enfrentando, pero además había ciudades fortificadas a las que había que detronar y quitar del control político y social y económico de esas tierras para poder tomarla y establecerse en ella. También había guerreros que derrotar, eran ciudades fortificadas y con ejércitos. Israel era una nación errante que venía vagando en el desierto, y que la generación que viene para el combate ni siquiera creció en los fuertes trabajos de Egipto, sino que nació en el desierto y se desarrolló ahí sin armas, sin entrenamiento de guerra, sin ejército, y de todas maneras tenían que pelear contra naciones que ya tenían décadas, años, siglos de antigüedad y de expertise armamentístico. Además, un pueblo al que hay que guiar, un pueblo al que hay que establecer en tierra, en lugares, un pueblo al que hay que
distribuirle terrenos, territorio a un pueblo al que hay que darles instrucciones para seguir viviendo los desafíos que el Señor le había colocado. Así que Josué estaba delante de difíciles trabajos, decisiones que tomar, gesta que enfrentar, y en eso necesitó de algunos principios para poder resistir y salir adelante en las situaciones que enfrentó. Primero de ello, escuchar la voz de Dios. Dice Josué 1:1, que aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Él escuchó lo que Dios quería de él. Él escuchó un llamado, él escuchó un desafío. Él escuchó unas palabras de compromiso que le hicieron hacerse responsable de lo que tenía que enfrentar más adelante. Esta crisis en la que estamos, es preciso que escuchemos la voz de Dios. ¿Qué nos ha dicho Dios como iglesia? ¿Cómo tiene que reaccionar la iglesia en este tipo de situaciones? ¿Qué nos ha dicho Dios como padres? ¿Qué nos ha dicho Dios como creyentes? ¿Qué nos ha dicho Dios como vecinos? ¿Cuáles son las reacciones que tenemos que tomar frente a estas situaciones difíciles? ¿Cuáles acciones me toca a mí asumir a partir de lo que la palabra de Dios nos ha mandado como iglesia, como creyente, para poder responder en situaciones de este tipo? La iglesia primitiva comenzó teniendo situaciones difíciles. Todas las cosas las tenían en común. No había necesidad particular individual entre ellos, sino que las necesidades eran de todos ellos. Vendían lo que tenían y lo ponían al servicio de la iglesia para poder asistir a los más pobres. Permanecían en el partimiento del pan, en las oraciones, en la comunión unos con otros. Y aunque hoy tenemos distanciamiento social, podemos tener comunión porque tenemos medios, redes, manera de estar en contacto con la gente, a pesar de no tener el contacto físico personal que estábamos acostumbrados a tener, y que rogamos al Señor que volvamos rápido a ese trato. Primera decisión, primer principio para salir vencedor en esta crisis es escuchar la palabra de Dios. No te desvincule de tu propósito y condición de ser creyente. No te desvincule de tu propósito y condición de ser iglesia. Dios tiene una voluntad para ti y unos mandamientos y palabras para contigo, y no debe olvidarlos en este tiempo de situación crítica. No debe olvidarlo a pesar de que no estemos congregándonos. No debe olvidarlo a pesar de que no tenemos el contacto día a día como estábamos acostumbrados. Segundo principio que observó Josué fue creer en las promesas de Dios. Josué iba solamente con promesa hacia adelante. No tenía claro, no tenía toda la certeza de qué pasará, de cómo hacer. Yo imagino la incertidumbre alrededor de Jericó. Estén ahí hasta que yo le diga, no hablen, no hagan murmullo, no hagan silencio. Cuántas preguntas de qué Dios hará, cómo lo hará, saldremos bien de todo esto. Pero había que creer en la promesa. Había que confiar en lo que Dios había dicho. ¿Qué le había dicho Dios a Josué sobre esta situación? Primero, yo te los he entregado. Eso dice el verso 3 de Josué 1. Yo ya te entregué ese territorio. Es verdad que hay reyes fuertes. Es verdad que son ciudades fortificadas. Es verdad que ellos tienen experiencia. Los espías en algún momento habían dicho, son gigantes. Pero este Josué, que fue espía en un momento, cuando testificó frente a Moisés, él dijo, nos lo comeremos como a pan. Yo te lo he entregado, le dijo Dios. Y él tenía que tener certidumbre de fe frente a esta promesa. Nadie te podrá hacer frente. Son muchos, sí. Son poderosos, sí. Tienen experiencia, sí. Pero nadie te podrá hacer frente. Gloria al Señor. Rahab, cuando Josué y otros entraron como espía, Rahab hizo una confesión importante para creer esta palabra. ¿Sabe qué dijo Rahab? Le dijo, nuestro corazón desfallece por escuchar lo que su Dios ha hecho con ustedes en el desierto. Josué sabía que Dios estaba bendiciéndole y guiándole a una victoria segura, aunque él desconociera los detalles. Nadie te podrá hacer frente porque yo estaré contigo. Iglesia, Dios está con nosotros en esta crisis.
Él no se ha olvidado, Él no se ha ido, Él no se ha escondido, ni siquiera guarda silencio. Él está obrando. Creamos en su promesa a favor nuestro y Él obrará. Hagamos lo que nos corresponde a nosotros y todo estará bien. Hay un tercer principio que tiene que observar Josué en este caminar, y está contenido en los versículos 6 y 7. Esfuérzate y sé valiente. Mira, el acto victorioso de Dios a favor nuestro necesita de nuestra participación. Necesita que nosotros hagamos lo que nos corresponde hacer. Y Josué necesitaba esfuerzo, enfocarse en tareas, enfocarse en el hacer, en el obrar necesario para cumplir el propósito de avanzar y tomar la tierra que se le había prometido. No podía simplemente esperar inerte en una solución y que todo vendría a ocurrir de manera sorpresiva y todo estará bien. No, él tenía que esforzarse y actuar con valentía, porque la tarea no era fácil. Cruzar Jordán, batallar con 31 reinos, establecer la gente en el territorio, trazar pautas de convivencia, no eran tareas fáciles con un pueblo pequeño e inexperto. Pero Dios le dijo, tiene que esforzarte, tiene que emplear en hacer la cosa bien, tiene que asumir tu agenda y tu compromiso. No puede desfallecer frente a la dificultad y lo grande de la tarea que tiene por delante. Esfuérzate, sé valiente, porque yo estaré contigo. Iglesia, Dios está con nosotros en esta crisis, pero nosotros tenemos cosas que hacer. Nosotros tenemos que orar. Nosotros tenemos que prevalecer en comunión con el Señor. Nosotros tenemos que ser solidarios. Nosotros tenemos que seguir siendo iglesia como nos toca ser iglesia, con todos los compromisos y carga que tiene la iglesia, porque no podemos detenernos como pueblo y no podemos permitir que la situación de la vida nos agobie y nos frene en el compromiso de ser lo que tenemos que ser frente a Dios y frente a esta sociedad. La iglesia tiene que tener intervención determinante en la solución de estas crisis que tenemos por delante. ¿Cómo actuar como iglesia? La palabra de Dios revela cómo actuar, pero tenemos que esforzarnos. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. También nos toca a nosotros reaccionar. Es verdad que hay parte de esto que es responsabilidad del gobierno, de quienes nos dirigen, pero es verdad que también nosotros somos parte de la solución. Y en ese sentido, otro principio es obedecer a la palabra. El verso 8 y 9 que leímos, es enfático Dios en decirle a Josué que no puede salirse del contenido de los mandamientos que le había trazado. Haz conforme a ella, no te salga de la palabra ni a derecha ni a izquierda. Mantén tu actitud firme, que no se aparte de tu boca el anunciar, el instruir, el enseñar esta palabra. Medita en ella, encuentra en ella los secretos, los misterios, el poder de la revelación de Dios a favor tuyo como iglesia. Y en este tiempo vamos a prevalecer y vamos a ponernos por encima de esta crisis. No podemos depender simplemente de dejar condicionar nuestra vida por las noticias asombrosas, por la contabilidad y la estadística de esta crisis. Dios está por encima de estos números negativos y fatídicos en todo el mundo. La palabra de Dios debe darnos la fortaleza interior para confiar en que Dios está haciendo su trabajo a pesar de esta situación. En la clase del domingo pasado aprendíamos que Dios usa los acontecimientos que ocurren en el mundo para manejar y encaminar su plan redentor. ¿Qué está haciendo Dios a favor de los perdidos en esta crisis? Yo sé que escucharemos rotundo testimonio de cómo Dios ha acompañado, ha salvado, ha cuidado a otros en esta crisis. Muchos están muriendo, pero otros Dios está tratando con ellos, y escucharemos los testimonios. Pero hay que obedecer a la palabra, hay que mantenerse fiel, hay que asegurar sus pasos, hay que establecer profunda relación con el Señor, hay que depender de sus propósitos, no podemos perdernos en las aptitudes correctas como vida cristiana que tenemos que dar, porque
así prevalecemos, así venceremos. Dios estaba llamando a un Josué a pelear, a tomar territorio, a establecer gente, pero no te salga de la palabra. No le estaba mandando a hacer culto, pero no te salga de la palabra. No le estaba mandando a tener altar familiar de manera específica, pero no te salga de la palabra. Le estaba mandando a conquistar, pero en la conquista que era sociopolítica y económica también tenía que seguir los principios de la palabra. No te apartes de ella ni a izquierda ni a derecha. Iglesia, no te apartes de la palabra de Dios en este tiempo. En este tiempo es necesario afianzarse, apegarse, asirse de las bendiciones, de las promesas que hay prometidas para la iglesia y para su pueblo en estas santas palabras. Es aquí la comunicación de Dios para nosotros. Están aquí las instrucciones, están aquí las reglas, las normas, están aquí los pasos que tenemos que dar. No perdamos de vista su voluntad ya expresada en su palabra. Otro principio que tuvo que asumir Josué fue rechazar el temor. Esfuérzate, sé valiente, no tema ni desmaye, no te deje vencer por el miedo. El miedo nos frena, nos imposibilita, nos presiona, nos hace impotente frente a la realidad. Acumular el miedo, la aprensión de que nos va a pasar lo peor, de que nunca saldremos de esto, de que esto va a afectarnos de un modo tal que nos tocará años recuperarnos, eso nos invalida. Es verdad que hay consecuencias negativas, pero yo cuento con Dios, el todo suficiente de mi lado. Nada me podrá hacer frente a la promesa que le hizo a Josué, y creo que promesa nuestra también. Así que no nos dejemos sobrecoger del temor. Él es nuestra roca firme, Él es nuestro refugio, Él es la roca de nuestra salvación. No perdamos de vista lo que Él ha hecho a nuestro favor ya y seguirá haciendo. Él no nos ha dejado solo en esta crisis, en esta batalla. Así que, hermano, que el miedo no nos invalide, que el temor, inclusive a la muerte, no nos sobrecoja, porque si nos tocara, si estamos en adecuada relación con Él, no es una derrota, es una victoria en este tránsito. Sin embargo, no deseamos, sino el propósito de Dios, que nadie muera. Así que no tenemos que sobrecogernos de temor, de miedo, de angustia, de depresión, de inquietud, de pánico. Confiemos en que Él está en control y que Él se hace fuerte en nuestras debilidades si aprendemos a confiar, a apelar y a esperar en Él. Esas son sus promesas. Además, Dios le dijo a Josué que era necesario que santificara y se mantuvieran en una actitud correcta de santificación de manera permanente, porque aunque eran guerras militares, eran también luchas espirituales, y él necesitaba un pueblo que luchara en santidad. Capítulo 3 de Josué, en su verso 5, la palabra nos dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Esa era pelear en la guerra, pero había que ir santo. Me recuerda a Josafat, segunda de Crónicas, capítulo 20, que fueron a la batalla, pero los primeros en la fila fueron los sacerdotes con el arca y los adoradores en el servicio militar. Y cuando el pueblo comenzó a adorar, Dios trajo confusión a los ejércitos enemigos y se mataron entre sí. Esta guerra se pelea en santidad. Dios se hace fuerte en nosotros, pero si tenemos comunión con Él, si estamos dependiendo de Él, si estamos aprovechando bien el tiempo, si este tiempo en cuarentena, en familia, lo estamos usando de manera correcta y estamos esforzándonos para en cada detalle y paso estar en adecuada comunión con Él, aquí estaremos victoriosos. No se pelean las guerras de este tipo si no estamos en santidad. Este pueblo tenía que pelear en santidad. De hecho, vencieron en Jericó en santidad, pero cuando fueron a Jai, a la segunda nación, perdieron. ¿Por qué? Bueno, porque cuando ganaron Jericó,
Alguien rompió un mandamiento, le dijeron, todo lo de Jericó para mí es maldito, no necesitamos que el pueblo tome nada, pero Acán tomó unos lingotes de oro y unos vestidos babilónicos y le escondió. Josué no preguntó nada a Dios antes de ir contra Jai. Ya habían trazado la estrategia y el pueblo se había santificado. Pero en el proceso alguien pecó. Y cuando fueron contra Jai, perdieron. Y entonces cuando Josué cuestiona por qué perdieron, entonces es Dios que le declara que hay alguien que ha pecado, que ha corrompido la santidad y que ha afectado la lucha del pueblo en una gesta que es una gesta victoriosa. Es territorio que Dios le prometió, pero que para lograrlo hay que vivir en santidad. Hay victorias que son tuyas y mías, pero nuestra condición de vida a veces afecta que nos asimos, que nos aferremos, que arrebatemos lo que ya Dios decidió que era nuestro. Hay que pelear esta guerra en santidad, en comunión con Dios, en dependencia de Él, en obediencia, en consagración, tomando para nosotros las disciplinas que son necesarias para mantenernos en comunión permanente con Él. En este accionar de Josué, entonces Josué se convierte en un hombre de oración, en un hombre que no da un paso sin antes consultar a Dios. Lo vemos en Josué 9:14. Pero más que Josué 9:14, yo quiero traernos a colación Éxodo capítulo 33, verso 11. Y quiero que veamos esta cita bíblica porque Éxodo 33:11 nos plantea a un Josué que está listo para guerrear porque sabe con quién cuenta. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿No era sacerdote? No era un anciano del pueblo, era un muchacho, joven aún. No le habían entregado el compromiso de guiar al pueblo, pero él se enamoró de estar en el tabernáculo. Se enamoró de estar en consagración. Y mientras Moisés iba y venía al tabernáculo, yo no sé qué tan lejos estaba la carpa, la casa de campaña de la familia de Josué, pero la Biblia dice que Josué no se apartaba del tabernáculo. Estaba en el lugar donde Dios habla, estaba en el lugar donde Dios se revelaba, estaba en el lugar donde la presencia de Dios venía como una nube, y desde esa nube el Señor hablaba a Moisés, y Josué permanecía en comunión, permanecía en la búsqueda de esa palabra, de esa presencia. Todavía eso él no lo habían llamado a sustituir a Moisés. Quizás estas condiciones son condiciones que Dios ve como para llamarlo a él como sustituto de Moisés, además de su fidelidad como espía. Quizás esta misma condición le da certeza de confianza cuando es espía. Un hombre del altar. Señores, no podemos vencer las crisis si nos desprendemos del altar, si nos distanciamos del altar, si perdemos la relación y la comunión con Dios. Es tiempo de consagración, es tiempo de acercamiento, es tiempo de depender de Dios. Esta crisis no es simplemente humana, es también espiritual. No nos ha dado Dios, aleluya, espíritu de temor, sino de dominio propio, de poder, de autoridad. Confiemos que Él está en control. Y Él nos va a bendecir, nos va a ayudar, va a honrar nuestras actitudes cuando nosotros hagamos lo correcto. Iglesia, familia, hombres, mujeres, jóvenes, ¿cómo venceremos en esta situación? ¿Cómo saldremos victoriosos en todo este ir y venir con esta pandemia que nos ha afectado y con esta situación que nos ha cambiado todas las formas de iglesia, de familia, de trabajo? Y no sabemos todavía cuándo estaremos con las soluciones a mano. Bueno, lo que Josué hizo para vencer fue escuchar la palabra de Dios, fue creer en sus promesas, fue esforzarse y con valentía hacer lo que le tocaba hacer, fue obedecer a la palabra, fue rechazar el temor
y convertirse, ser un hombre de profunda comunión, oración y dependencia de Dios. Yo te invito a vencer. A vencer porque ya la victoria para nosotros es una promesa. Pero a vencer porque su palabra nos da principios para vencer. Que esta crisis no destruya tu vida cristiana. Que esta crisis no destruya tu familia, tu matrimonio. Que esta crisis no destruya la relación con tus hijos. Que esta crisis no destruya tu llamado ministerial. Que esta crisis no destruya tu compromiso de cristiano solidario, de cristiano comprometido. Que esta crisis no destruya tu integridad. Que esta crisis no destruya tu servicio, que esta crisis sea un recurso de Dios para tu fortaleza, para tu victoria, para tu bienestar, para tu crecimiento. Que el Señor te bendiga abundantemente, que Él nos ayude. Señor mi Dios, oro a favor de tu iglesia, oro a favor de cada familia, de esta iglesia, de este templo, pero de esta la iglesia nacional y de la iglesia universal, de todo lo que hemos creído en el Señor como nuestro Salvador. Oro por la iglesia. Señor, que la iglesia en este tiempo sea fortalecida, que la iglesia sea fortalecida, que la iglesia sea fortalecida, mi Dios, que surja de esta crisis un gran avivamiento, que haya, Señor, una explosión en la salvación, en la gente tocada, en la gente ministrada, que la gente pueda verte obrar, Señor, a pesar de las circunstancias difíciles que estamos sufriendo, en la que estamos afectados. Señor, que tú nos ayude a poder tener palabras de fe y de convencimiento en que tú has estado y seguirás estando en control de nuestra situación, de la situación de nuestra familia, de la situación de nuestra iglesia. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Si no eres de la iglesia y has escuchado esta palabra por los medios digitales, por las redes, sobre todo en nuestro canal de YouTube, en el comentario hazlo saber. Si tiene oración que pedir, si necesita algún apoyo, si necesita algún acompañamiento, hazlo saber y contará con nuestra mano amiga y nuestro soporte espiritual. Que Dios les bendiga.